Bienvenidos mis queridos hermanos. Ahora les traemos una reflexión que hemos titulado Pérgamo. Pero antes de entrar en la tercera congregación del libro de Revelaciones, vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Padre Celestial aquí con nosotros. Amante y querido Padre que estás en los cielos, para ti sea la honra y la gloria por siempre. Queremos en esta ocasión agradecer porque todavía nos das la libertad de estudiar tu palabra. Queremos, Padre, abrir la Escritura. Queremos que tu Ruach HaKodesh esté presente con nosotros. Queremos tener entendimiento y sabiduría. Padre, que tú seas con nosotros, especialmente los que están viendo el programa o escuchándolo. Que también tu bendición les alcance y puedan ellos también ser movidos a estudiar tu palabra. No tenemos méritos, Padre, no tenemos nada que presentar. Simplemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, el que murió en un madero. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos titulado en esta ocasión el tema Pérgamo. Pérgamo es la tercera congregación de las 7 congregaciones o keilat o iglesias, según la versión que tú leas, que viene en el libro de Revelación. Gilyana es en hebreo y en griego es Apocalipsis. Y aquí en la portada tenemos lo que es el templo de Zeus. El templo de Zeus estaba presente ahí en la ciudad de Pérgamo. Y entonces ahí se hacían muchas adoraciones a diferentes dioses. Es por eso que es muy interesante que en el libro de Revelación, el libro Gilyana, el último libro de la Escritura, habla de la congregación o la Kehilá o la iglesia que estaba en Pérgamo. Vamos a la introducción. Pérgamo significa altura o exaltación y se refiere a una congregación que existió en los años 313 al 538 después de la muerte del Mesías. Yahshua tiene palabras duras para esta congregación, ya que en ella se infiltró el paganismo romano, se cristianizó, vamos a ver eso también. Hubo riquezas del imperio romano que se le dio a la congregación. Los antiguos templos de los dioses paganos cambiaron de nombre en esa época. Las imágenes de Zeus pasaron a ser las imágenes de los apóstoles. Por ejemplo, hay una imagen que era de Zeus y ahora dicen que es Pedro o Kefa, el apóstol. Es por eso que la congregación siguió el ejemplo de Balaam al recibir dones y regalos, según la historia de Números 22, 6 y 7. La iglesia de Pérgamo o la congregación de Pérgamo representa la época en que la iglesia se unió con el Estado. Ustedes saben que la Escritura se recomienda separar, que esté separada la iglesia del Estado. Pero en esos tiempos se unieron iglesia-Estado. Bajo los emperadores Constantino en el año 313 y Teodosio en el año 380, después de la muerte del Mesías, hicieron al cristianismo la nueva religión oficial del Imperio Romano, mediante el Edicto de Tesalónica. Pérgamo, además, era la sede del antiguo culto babilónico al sol. Cuando los caldeos fueron derrotados por los medopersas, huyeron a Asia Menor, donde establecieron su colegio central en la altiva ciudad de Pérgamo. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial escogió la congregación de Pérgamo para utilizarla como símbolo profético de aquella época apóstata, en la época de la adoración al sol, que fue introducido en el nuevo cristianismo. Años después, el emperador romano Teodosio cambió el nombre de Dies Solis, o sea, el día del sol, por Dies Dominicus, día del Señor, camuflando de esa manera el día del sol pagano con un lindo nombre cristiano pagano. Vamos a ver el mapa para ubicarnos en qué lugar se encontraba la congregación de Pérgamo. En la siguiente imagen tenemos el mapa y aquí ustedes pueden ver, esa viene siendo la parte de Turquía. Lo que hoy en día es Turquía, en la parte de arriba está el Mar Negro y en esta parte de acá está
Pérgamo. Todo eso era la región de Pérgamo, donde había una congregación de yahuditas, o sea, judíos que habían salido con la diáspora, los judíos se esparcieron. Y por eso las 7 congregaciones que habla Giliana eran judíos, Yahudim, seguidores del Mesías, que se habían esparcido por por Europa, Asia y África. Pero aquí vamos a hablar acerca de la tercera congregación, que viene siendo Pérgamo. Hoy en día es Turquía. En aquel tiempo era el reinado de los romanos, el reinado bizantino, tenía un reino en el oriente y uno en el occidente. Vamos a seguir estudiando y vamos a leer en el libro de Giliana, que es llamado Revelación, que escribió Yohanan acerca de la revelación de Yahweh, o sea, el Padre, que le dio a su hijo Yahshua, y ésta la envió a través de su malaj, ángel, a Yohanan, por ahí de los años 70 más o menos, después de la muerte del Mesías, fue que Yohanan recibió la revelación. Qué interesante, mis queridos hermanos, que Yohanan recibe la revelación de congregaciones, quejilás o iglesias que iban a existir después. Así que la iglesia de Pérgamo se calcula que del 313 al 538. Hablando de las 7 congregaciones, tenemos a Pérgamo como la tercera de esas congregaciones, o asambleas mesiánicas también se les llama, según la escritura Kadosh. Vayamos al libro de Giliana y vamos a leer capítulo 2, versículo 12. Vamos a empezar leyendo las escrituras. Te invito, mi hermano, mi hermana, que tengas tu Biblia. No importa si es católica, evangélica, no importa la versión. Te invito a que sigas junto conmigo las escrituras. Giliana, el libro de Revelación, capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis, en griego, está en las Biblias católicas. Dice ahí: escribe al malaj, ángel, de la asamblea mesiánica de Pérgamo. He aquí el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. Aquí, mis queridos hermanos, cuando se anuncia un mensaje que se le da al ángel para que anuncie a la congregación de Pérgamo, se tiene que dar primero quién da el mensaje, de dónde viene el mensaje. Y aquí dice: he aquí el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora tenemos que averiguar quién tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Y qué les parece si vamos al libro de Ibrim, que es Hebreos, en sus Biblias católicas? Vamos al libro de Ibrim, capítulo 4, versículo 12, para recibir luz y confirmación acerca de quién tiene esa espada de 2 filos. Dice: miren, la palabra de Yahweh está viva, o sea, la palabra del Padre Celestial, está obrando y es más afilada que una espada de 2 filos, corta aún a través de donde el alma se encuentra con el ruaj, y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Qué interesante, mis queridos hermanos. Aquí Shaul les está hablando a los Ibrim, a los hebreos, y les está diciendo quién es el que tiene la espada más afilada que una espada de 2 filos. Es Yahweh, nuestro Padre Celestial, el que nadie ha visto jamás, el que está en el cielo, el que hizo el plan con el Hijo de crear este mundo, el que junto con su Hijo creó este mundo, el que decidió algún día de la eternidad mandar a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Él es, mis queridos hermanos, el que da el mensaje, porque Él es el que tiene una espada de 2 filos. Y qué interesante, al final del versículo que dice: es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Siempre es interesante la escritura cuando uno lee y uno busca el significado de los símbolos, de los elementos que se mencionan. Siempre hay un aprendizaje, hay algo más. Y ahí dice que el que tiene esa espada es rápido en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Si tú creías, mi hermano, mi hermana, que tus reflexiones internas, tus pensamientos, lo que tú deseas en tu corazón, en tu mente, nadie lo conoce, pues aquí nos está diciendo que aquel
que está en el cielo, nuestro Padre Celestial, Él juzga nuestras reflexiones internas, nuestras actitudes del corazón. Y no es para tenerle miedo, mis queridos hermanos, pero es para saber que aún nuestros pensamientos, reflexiones y actitudes, Él los conoce. Es una bendición, mis queridos hermanos. Es por eso que debemos de hacer buen uso de nuestros pensamientos y las actitudes del corazón. Volviendo al libro Giliana, vamos ahora a capítulo 2, versículo 13. Es el libro de Revelación o Apocalipsis según las Biblias católicas. Leamos el siguiente pasaje. Sigue Yahweh, nuestro Padre Celestial, hablando. Yo sé dónde estás viviendo, allí donde está el trono de Hasatán. Aún retienes mi nombre, no has negado la confianza en mí, ni aun cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, allí donde vive Hasatán. Aquí, mis queridos hermanos, nos está dando más luz la escritura acerca de dónde era Pérgamo o dónde vivían esos seguidores Yahudim que vivían en la región de Pérgamo. Yahweh les está diciendo que Él sabía dónde ellos vivían. ¿Dónde vivían, mis queridos hermanos? Es escalofriante. Donde está el trono de Satán. Ya vimos la imagen, mis queridos hermanos, del templo de Zeus. Este era un templo majestuoso que estaba al aire libre. Hoy en día lo cubrieron para que no lo dañe el clima. Pero ahí estaba el templo de Zeus. Era por eso que dice que donde estás viviendo está el trono de Satán. Mis queridos hermanos, en esa zona había un altar de casi 70 metros de alto dedicado al dios Zeus, dios pagano. Y el hecho de que Pérgamo era el centro del culto al emperador. Además, la ciudad era el centro del culto de Esculapio, el dios de la medicina, cuyo símbolo es una serpiente, que para los creyentes representaba a Hasatán, al adversario. Ya en otro tema hablamos de eso, del Esculapio, como es otro dios, y tristemente está en el símbolo de la medicina y del comercio y en otras organizaciones más. Pero aún en esas circunstancias, los hermanos, los Yahudim de Pérgamo, honraban el nombre de Yahweh. Qué interesante que dice ahí, aún retienes, que dice, mi nombre. ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que ellos sabían cuál era su nombre, que ellos aún lo retenían, a pesar de que muchos ya no querían decir el verdadero nombre original de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Los de la congregación de Pérgamo dice, aún retienen mi nombre. O sea, todavía te acuerdas cuál es mi verdadero nombre original. Cuando el Padre Celestial Yahweh dio su nombre, Él dijo en la Escritura, en el Antiguo Pacto, que ese era su nombre para siempre. Y la Escritura dice que no cambies ni una yod, o sea, ni una letrita pequeña. La yod es la primera letra de Yahweh. Entonces, no cambien ni una yod ni una letrita. Los hermanos de Pérgamo tenían esa ventaja, que aún retenían el nombre y no han negado la confianza en el Padre Celestial. A pesar, mis queridos hermanos, que vivían en un mundo pagano, donde se adoraba a Zeus y tenían templos enormes y estatuas enormes, y muchos dioses adoraban ellos, el principal era Zeus. Entonces, había un grupo de Yahudim, seguidores de Yahweh, que ellos se mantenían firmes, guardando el verdadero nombre y teniendo confianza en el Padre Celestial. Aquí hablando de Antipas, la Escritura no identifica a Antipas. ¿Quién era Antipas? Que dice, mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, en Pérgamo. Tendríamos que buscar la historia para ver quién fue Antipas. Pero lo que sí podemos creer, mis hermanos, es que si era un confiado siervo de Yahweh, tuvo que haber sido algún mártir que murió en esos tiempos. Así que, mis queridos hermanos, tenemos más luz con este pasaje. Vayamos al siguiente versículo, Giliana, capítulo 2, versículo 14, el libro de Revelación. Leamos. No obstante,
tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retiene las enseñanzas de Bilam, o sea, Balaam, en las Biblias nuevas, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Aquí, mis queridos hermanos, está hablando, y qué interesante que Yahweh, el Padre Celestial, le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, al parecer no son muchas, hay unas pocas. Pero mi hermano, mi hermana, si quebrantamos un mandato de nuestro Padre Celestial, es como quebrantar todas. No importa si quebrantamos 9, 1, 3, quebrantando uno, quebrantamos todo. Pero es interesante que al menos los de Pérgamo tenían pocas cosas contra ellos. Había un poco de gente que retiene las enseñanzas de Bilam, de Balaam, y enseñaban o animaban a la gente a comer comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. La inmoralidad sexual siempre ha existido, mis queridos hermanos. Al estudiar estas historias, la de Pérgamo, podemos nosotros reflejarnos. Nosotros podemos aplicarlo a nuestros tiempos. ¿Será que vivimos un tiempo tipo como Pérgamo, donde unos cuantos, unos pocos, están buscando estudiar, predicar la verdad y otros muchos están contaminados con deidades falsas, adorando ídolos sin saberlo? Y aquí hablando de comiendo comidas sacrificadas a ídolos o cometer pecados sexuales. La inmoralidad está hoy en día a tope, mis queridos hermanos. Por eso tenemos que entender cómo era también en Pérgamo. Ahora bien, habrá más pasajes del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, que mencionen a los que son como Bilam o como Balaam. Busquemos en las Escrituras como buenos bereanos. ¿Y qué les parece si vayamos al libro de Kefa Bet a leer? Kefa Bet, capítulo 2, versículo 15. Kefa es el libro de Pedro, Bet es segunda de Pedro. Vamos a leer este pasaje. Esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Bilam ben Beor, que amaba las ganancias por hacer el mal. Aquí, mis queridos hermanos, Pedro, Kefa, también está hablando de la gente que sigue el camino recto y hace un camino de Bilam ben Beor. Ben Beor era de donde provenía Balaam. ¿Qué era el problema de Bilam o Balaam? Que amaba las ganancias para hacer el mal. Él amaba recibir pagos para maldecir, recibir pagos para hacer daño a los que obraban bien, recibir pagos para estorbar la obra de las buenas nuevas. Esto era el problema que había en Pérgamo, que habían unos cuantos que estaban siguiendo la conducta de Bilaam y estaban dañando. Ellos recibían un pago para dañar a otros. Y pues dañar hay muchas formas, mis queridos hermanos. Está el chisme, la calumnia, está entorpecer la obra, está dañar una propiedad, dañar algo que se ha grabado, que se ha escrito, algo que se ha predicado. Hay muchas formas de hacer daño. Lo triste es cuando hacen daño y encima reciben un pago. Bueno, eso pasaba en los tiempos de Pérgamo. El profeta Bilam o Balaam se disponía a maldecir, mis queridos hermanos, en su tiempo al pueblo de Yahweh para sacar provecho económico, lo cual servía para ilustrar la codicia de los falsos maestros, quienes engañaban y explotaban a la gente para obtener beneficios personales. Lo mismo que está sucediendo en el Aharit Hayamim, que es en el fin de los días. Hoy en día, mis queridos hermanos, también hay personas que están actuando como Bilaam, que están entorpeciendo, dañando la obra o la predicación de las buenas nuevas. Yahweh convierte las maldiciones que lanzan nuestros enemigos en bendiciones para quienes obedecen y hacen su voluntad. Recordando la historia de Bilaam en el libro de Números, esa maldición que él tenía que haber dado, Yahweh, nuestro Padre Celestial, la convirtió en una bendición para el pueblo de Israel. Así de igual manera, mis queridos hermanos, si nosotros seguimos al verdadero Padre Celestial,
lo obedecemos, lo honramos. Aunque cualquier persona lance maldiciones a nosotros, seremos protegidos. Volvamos al libro de Giliana, Revelación, capítulo 2, versículo 15. Sigamos leyendo para aprender más acerca de la gente que vivía en Pérgamo. Asimismo, también tienes las enseñanzas de los Nicolaitas. Qué interesante, mis queridos hermanos. Los Nicolaitas está hablando. Quiere decir que esos Yahudim, esos judíos que vivían ahí, en el área que ahora es Turquía, que en aquel tiempo se llamaba Pérgamo, tenían enseñanzas de los Nicolaitas. Cuando uno busca en la escritura solamente hay referencia de un Nicolás, y era una persona que era parte de los que estaban predicando las buenas nuevas. Pero tenemos que buscar en la historia, fuera de la escritura, para ver quiénes eran los Nicolaitas, o a qué se refería con la palabra los Nicolaitas. Puesto que la misma inmoralidad e idolatría aparecen en la asamblea de Tiatira, que es la cuarta, la congregación que sigue, es probable que esta secta herética, los Nicolaitas, existiera allí también, desde la iglesia de Pérgamo. Sus enseñanzas, componendas con las prácticas paganas que permitían a los creyentes participar en actividades inmorales, son paralelas a las de Bilaam, con cuyo nombre algunos tratan de emparentar a Nicolás. Nicolás significa destructor del pueblo. Es por eso que enseñanzas de destructor del pueblo. Qué interesante, mis hermanos. Algunas referencias de los primeros sacerdotes, Ireneo, Tertuliano y Clemente, sugieren que los Nicolaitas continuaron como secta gnóstica, o sea que creían en cosas fuera de la escritura, hasta el año 200 después de la muerte del Mesías. Entonces aquí tenemos que uno de los problemas de la iglesia de Pérgamo era que tenían enseñanzas de los Nicolaitas. Ahora comparemos, porque también en el grupo o la congregación de Éfeso también habla de los Nicolaitas. Vamos a comparar estos dos versículos. ¿Les parece bien, mis hermanos? Vayamos al libro Giliana, Revelación, capítulo 2, y comparemos el versículo 6, donde habla de la iglesia de Éfeso, con el versículo 15 que acabamos de leer. Miren cómo dice uno y otro. En cuanto a la congregación de Éfeso, dice: pero tienes esto a tu favor, odias lo que hacen los Nicolaitas. Yo también lo odio, dice el Padre Celestial. La iglesia de Éfeso, mis queridos hermanos, es la que está alrededor del año 31 al año 100 después de la muerte del Mesías. Miren qué interesante. Los Yahudim, o sea, los judíos de la iglesia de Éfeso, congregación de Éfeso, ellos odiaban lo que hacían los Nicolaitas. O sea que de los primeros años ellos tenían un odio, o sea, ellos rechazaban lo que hacían los destructores del pueblo. Y dice Yahweh: yo también lo odio, lo que ellos hacen, los destructores del pueblo. En Pérgamo, que son la congregación siguiente a Éfeso, dice que ellos tienen las enseñanzas de los Nicolaitas. ¿Qué significa, mis queridos hermanos? Que en ese momento de la historia, estos Yahudim empezaron a aceptar las enseñanzas de los destructores del pueblo, que los anteriores de la muerte del Mesías al año 100 rechazaban, odiaban. Ellos no querían saber nada de los destructores del pueblo, los llamados Nicolaitas, de sus doctrinas, de sus enseñanzas, no querían saber nada. Pero ya para los años 300 a 500, tristemente los Yahudim, o sea, algunos israelitas o descendientes de los judíos, empezaron a aceptar las enseñanzas de los Nicolaitas. ¿No les llama la atención, mis queridos hermanos, qué enseñanzas entraron en esos años en el grupo verdadero, en los que tenían el nombre verdadero, en los que tenían confianza en el Padre Celestial? Bueno, para eso tenemos que ir a la historia, y en la historia hice una ligera investigación y pude encontrar algunos datos interesantes que quiero compartirles. Vean las creencias falsas iniciadas en esos años, en los tiempos de Pérgamo. Vean ustedes, vamos a ver la siguiente lista. En el año 313, después de la muerte del Mesías,
Constantino inicia el cristianismo. ¿Qué quiere decir? Que antes no había cristianismo. Eran Yahudim, eran los seguidores de Yahshua y obedientes a Yahweh, se llamaban Yahudim. No existía el cristianismo. Entonces en el año 313 Constantino inicia el cristianismo, una nueva religión que no existía antes de forma correcta. Sí existía adorando a Tamuz, que era el Cristo, después del diluvio. A Tamuz se le llamaba el Cristo. Por eso los seguidores de Cristo, de Tamuz, era el cristianismo, pero eran los paganos. En el año 321, después de la muerte del Mesías, es la primera ley dominical y también se cambian los mandamientos, las escrituras. ¿Quién lo hizo? El nuevo cristianismo, Constantino. Él decretó una nueva ley, la primera ley dominical, donde se perseguía a todo aquel que no guardara el domingo. En el año 375, todo eso es en los tiempos de la congregación de Pérgamo. En el año 375, después de la muerte del Mesías, empiezan a venerar a los ángeles, a los muertos y a las imágenes. ¿Sí? Si ven el inicio de esa disque iglesia cristiana, con una ley dominical, o sea, de guardar el domingo en vez del Shabbat, cambiar los mandamientos, ahora empiezan a venerar ángeles muertos e imágenes. Antes solo lo hacían los paganos, pero ahora en esta nueva disque religión cristiana se empieza a venerar ángeles muertos e imágenes. Hoy en día, tristemente, hay personas, hay congregaciones, hay iglesias que veneran ángeles muertos y a las imágenes. Bueno, mis queridos hermanos, eso empezó en el año 375 después de la muerte del Mesías, que es los tiempos de la iglesia de Pérgamo. En el año 381, después de la muerte del Mesías, se empieza a usar el término Trinidad. ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que antes no había el término Trinidad en los Yahudim, en los que guardaban la escritura hebrea. No existía el nombre Trinidad, ni siquiera Yahshua, nuestro Mesías, habló de una Trinidad, ni promovió una Trinidad, ni predicó de que había que orar o bautizar en nombre de una Trinidad. Todo eso empieza en el año 381 de nuestra era, o sea, de la nueva era, que se empieza a usar el término Trinidad. ¿Por qué? Porque Constantino era un emperador pagano, él tenía adoración a muchos dioses, pero la principal era una trinidad de papá, mamá e hijo. Era una trinidad que viene de Tamuz, Nimrod y Semiramis. Entonces, en el 381 se instituye y se empieza a usar el término Trinidad. En el año 394, después de la muerte del Mesías, empieza la celebración de la misa pagana. Antes, las misas solo eran en los templos paganos. Bueno, ahora en esta nueva disque religión cristiana, empiezan las misas a juntar a la gente para que solo uno hable y los demás escuchen. Antes, en las quejilás, en las congregaciones Yahudim, todos participaban, todos podían comentar del estudio de la escritura. En el año 394 empieza la celebración de una misa pagana, con todas las cosas paganas que ellos hacen durante la misa. En el año 400, después de la muerte del Mesías, viene la persecución a guardadores del Shabbat, a los guardadores del sábado, del Shabbat, del séptimo día, según la Escritura, que es el verdadero día de reposo. En el año 400 empezó la persecución. En el año 431, después de la muerte del Mesías, también inicia la exaltación de María, que es el nombre original Miriam. Ellos le cambian a María para adorar a la deidad Maya, que es una deidad pagana, una diosa pagana. Por eso cambiaron el nombre de Miriam, el nombre original, a María, para adorar a la diosa Maya. Y la llaman la madre de Elohim, o la madre de Dios, aunque pues sabemos que era una mujer, como tú y yo, que tuvo la bendición de ser la que dio a luz a Yahshua el Mesías, pero no, la escritura no dejó nada escrito de que había que adorarle, o de que ella se fue al cielo, o de que ella fuera algún ser especial. Simplemente fue la mamá humana de Yahshua, humano, cuando vino aquí a la tierra.
pero en el año 431 empezó. Entonces, mis queridos hermanos, cuando habla del paganismo que empezó a infiltrarse en la iglesia Yahudim de Pérgamo, pues podemos ver en la historia esto y más son las doctrinas falsas de los destructores del pueblo, de los nicolaitas. Ellos creían todo eso y cómo todo eso se fue infiltrando en la nueva religión cristiana que se inventó en esos tiempos. Constantino tuvo que ver, Teodosio le siguió y los demás sacerdotes siguieron. Pero mis queridos hermanos, la escritura es muy clara y por eso nos invita a leer acerca de las congregaciones del libro de Revelación o Apocalipsis en tu Biblia católica, para que nosotros investiguemos en la historia qué pasó en esos años. Y aquí podemos ver todo este paganismo, todas esas mentiras que entraron. Y pues tristemente la Trinidad es una de las grandes mentiras que entró en ese tiempo. Y tristemente hoy la mayoría de las iglesias, las que están en ecumenismo, creen en la Trinidad. Por eso es muy fácil. Aunque unas cuantas no guardan el domingo, pero con que crean en la Trinidad es muy fácil unirse en ecumenismo. ¿Por qué? Porque todos creen en la Trinidad, que es una creencia falsa que los nicolaitas introdujeron a los Yahudim. Vayamos a leer una frase que encontré de la historia del hombre, un libro que escribió Don Bosco Editorial, y vamos a la página 1, y hay un pasaje que quiero compartirles de este libro Historia del Hombre. Vamos a leer lo que dice este libro histórico. El año 313, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán por el que se conocía oficialmente al cristianismo. Se proclamaba la seguridad de culto y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas. Esta etapa de la historia de la Iglesia se cierra con el decreto del emperador Teodosio en el año 379 al 395, por el que se proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Mis queridos hermanos, ahora yo te pregunto aquí, ¿entonces el cristianismo era una religión correcta o era una religión pagana? Era una religión pagana, mis queridos hermanos. Aquí vemos todas las barbaridades que ellos guardaban y creían como iglesia cristiana. Quiere decir que el cristianismo es una iglesia pagana. Y lo dicen los mismos libros de la historia. ¿Por qué? Porque se puso otro día diferente al que viene en las escrituras, se cambiaron los nombres, se cambió el tipo de oración y se agregó una Trinidad cuando antes solo se adoraba al Padre Celestial y al Hijo unigénito. Vayamos ahora a otro libro que tiene también algo interesante para compartirles de qué es lo que se introdujo en esos tiempos. El libro se llama El desarrollo de la religión cristiana. Y vayamos a la página 359 para ver de qué nos habla acerca de esa religión. Esto fue escrito por el cardenal Newman y dice: templos, o sea, lugares donde se reúnen muchos a escuchar una predicación, incienso, aceite, velas, ofertas devocionarias, agua bendita, santos, o sea, imágenes, fiestas, o sea, no las fiestas que están en la Biblia, en la palabra, y estaciones de devoción, procesiones, bendiciones de campos, vestiduras sacerdotales, la coronilla de los sacerdotes y monjes, imágenes, o sea, fotos, dibujos, todos son de origen pagano. Aquí, mis queridos hermanos, nos lo está diciendo una persona que era parte de la iglesia cristiana. Y él, como un cardenal, él sabía, él conoció la historia, que todos estos elementos, mis queridos hermanos, son paganos. En estos años, en los tiempos de Pérgamo, donde estaba el templo al dios Zeus, era donde toda la gente se congregaba y muchos iban a escuchar la adoración a un dios pagano y una predicación. Bueno, aquí nos está comprobando el cardenal Newman que eso es pagano, tener un templo y que todos vayan a que uno solo predique, es pagano. Por eso la escritura original habla de congregaciones, quejilás, que se reunían en su lugar de negocio, que se reunían en su casa. Esa era la forma original, correcta, de transmitir las escrituras, de estudiar las escrituras, donde todos podían participar, mis queridos hermanos. Es una gran bendición cuando todos pueden hacer preguntas, comentarios, y entre todos poder estudiar
y no solamente uno sea el que hable. Pérgamo, mis queridos hermanos, era además la época en la cual las 3 tribus arrianas, en oposición al establecimiento del Papado del Vaticano, fueron eliminadas, preparando el camino a la siguiente iglesia, la de Tiatira. Primer tribu bárbara o arriana eran los érulos, que en el año 493 después del Mesías los exterminaron o casi acabaron con ellos. Luego los vándalos en el 534 después de la muerte del Mesías, y finalmente los ostrogodos en el 538 después del Mesías. Y mis queridos hermanos, esa historia está registrada en la Escritura, acerca del cuerno pequeño que derribó a 3 cuernos de Daniel 7, 20, 21. Tenemos un tema de eso también, que después lo vamos a compartir para que ustedes lo vuelvan a repasar, acerca del cuerno pequeño. ¿Y a quién derribó esos 3 cuernos? Dice ahí en la Escritura que derribó a los 3 cuernos, o sea que pisoteó a los santos. ¿Quiénes eran los santos? Los arrianos, los que creían en el Padre Celestial y en un hijo del Padre Celestial. Esas eran las tribus arrianas que no eran trinitarias, por eso fueron perseguidas. Pero el libro de Daniel dice que eran los santos. Eso, mis queridos hermanos, pasó en los tiempos de la congregación de Pérgamo. De las tribus arrianas o que no creían en la Trinidad fueron perseguidas y muertas. Volvamos al libro de Giliana para seguir con nuestra historia interesante acerca de la congregación de Pérgamo. Vayamos al libro de Revelación capítulo 2 y leamos ahora el versículo 16. Ya vimos los pecados que estaban pasando en esos tiempos gracias a los nicolaitas, a los destructores del pueblo. Mira lo que dice ahora el Padre Celestial. Por lo tanto, vuélvete de estos pecados, de lo contrario, vendré a ti muy pronto, y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Mis queridos hermanos, antes venían las acusaciones, que algo estás haciendo mal, estás siguiendo las enseñanzas de los nicolaitas, o sea, los destructores del pueblo. Ya vimos, según la historia, cuáles fueron enseñanzas que se introdujeron en los tiempos de Pérgamo. Ahora aquí, mis queridos hermanos, el llamado de Yahweh, nuestro Padre Celestial, vuélvete de estos pecados. ¿Qué significa, mis queridos hermanos, esa frase? Vuélvete de estos pecados. ¿Significa que los sigamos cometiendo esos pecados? No, mis hermanos. Vuélvete es como aléjate, dale la espalda, arrepiéntete, siente dolor por lo que has estado haciendo mal. Mis queridos hermanos, el llamado para ti y para mí es igual, como si fuéramos la congregación de Pérgamo. Si hemos estado adorando deidades falsas, si hemos estado haciendo ritos falsos, fiestas paganas, estamos yendo a templos que no hacen lo correcto, o estamos guardando un día equivocado que no dice la Escritura, el llamado para ti, mis hermanos, es vuélvete de estos pecados. Todavía hay tiempo, mi hermano, mi hermana, para que dejemos esos pecados, esas doctrinas falsas y volvamos a la verdad que está en la Escritura. Porque si no, mis hermanos, dice, vendré a ti muy pronto. ¿Quién vendrá? Nuestro Padre Celestial. Y dice, haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez, al principio decía quién daba el mensaje, el que tiene una espada de 2 filos. Pero ahora está hablando que todo aquel que no obedezca, que esté en pecado, que esté blasfemando el nombre, que esté obedeciendo doctrinas de hombre, va a venir él con la espada de mi boca. Qué interesante. Yo quiero buscar en dónde más habla de una espada de la boca, que sale de la boca o una espada que está en la boca. ¿Qué les parece si vayamos más atrás en Giliana, en Revelación, en Apocalipsis, capítulo 1? Y leamos los versos del 13 al 16, porque ahí también se menciona acerca de una espada. Miren lo que dice. En el 13 nomás vamos a leer un pedacito. Entre los menorot, o sea, entre los candelabros, había alguien como el Ben Ha-Adam. En la traducción de las Biblias católicas dice como el hijo del hombre. El significado de Adam, el primer ser humano, hombre en el Edén, era hombre.
Por eso Ben significa hijo, Ha, hijo de. Entonces, en el hebreo está escrito alguien como el Ben Ha Adam, alguien como el hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Yahshua, mis hermanos, Yahshua. Él es el Ben Ha Elohim, Elohim que está en los cielos, el hijo del Padre Celestial. Cuando viene a la tierra se convierte en el Ben Ha Adam, el hijo del hombre. Ahora leamos el 16. Dice, está hablando de Yahshua. En su mano derecha tiene 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de doble filo. Y su rostro era como el sol resplandeciente con todo vigor. ¿Qué dice, mis queridos hermanos? Que Yahshua, de su boca salía una espada aguda de doble filo. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Yahweh el Padre, el que carga la espada, más filosa que doble filo, también Yahshua, de su boca sale una espada aguda de doble filo. La palabra de Yahweh, la Torá, habla de eso. Y ese es el mismo hombre que vieron Daniel y Yesegel, que es Yahshua. Ahora bien, ¿qué sale de la boca de Yahshua? Habla de una espada. Pero, ¿qué más o de qué otra forma representan algo que sale de la boca de Yahshua? Vamos a leer otro pasaje y vamos al libro de Yohanan, Juan, el discípulo amado, y leamos el capítulo 20 y 22. Veamos qué es lo que sale de la boca del Mesías, de Yahshua, nuestro Salvador. Dice, habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que Yahshua, cuando habló con los discípulos, les sopló, les dio un soplo y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. ¿Qué estaban recibiendo? ¿Una persona? No, estaban recibiendo un soplo, un aliento, un poder, un don. Yahshua los estaba equipando. Su espada, su aliento, su soplo, era el Ruach HaKodesh, que es poderoso, es un regalo, es un don que Yahshua se los estaba dando a los discípulos y que Él también nos ha dado, nos ha prometido a ti y a mí, mis queridos hermanos. Ese aliento, ese soplo, ese don, el Ruach HaKodesh, mal llamado hoy Espíritu Santo. Después vamos a explicar bien por qué es mal llamado Espíritu Santo. Pero el nombre correcto es el Ruach HaKodesh, es el soplo de Yahshua o del Padre Celestial, es el aliento de Él, es el poder, es el don. No es una tercera persona, mis queridos hermanos. Así que Yahshua, el Mesías, sopla y sale el Ruach HaKodesh, que viene siendo también como una espada de doble filo. Eso es lo que sale de la boca de Yahshua, su Ruach, su aliento, su soplo, su poder, la espada de doble filo. Ahora bien, ¿cómo será muerto el adversario Hasatán, mis queridos hermanos? En la Escritura lo dice. ¿Cómo va a morir el adversario Hasatán, aquel padre de la mentira, el que ha hecho caer a todos en el pecado? Porque todos nuestros pecados, si nos arrepentimos y logramos la salvación, todos nuestros pecados van a ser puestos sobre él, sobre el adversario Hasatán, o Satanás, conocido en las Biblias modernas. Vamos a leer el libro de Tesalónica Bet, que es Tesalonicenses, el segundo libro que escribió Shaul, y veamos el capítulo 2 y versículo 8, para ver cómo va a morir a su tiempo Hasatán, el adversario. Entonces, el que personifica la separación de la Torá, o sea, de la Escritura, será revelado, al que el Adón Yahshua matará con el Ruach de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Mis queridos hermanos, ¿cómo es que va a morir o va a fallecer o va a dejar de existir Hasatán, el adversario? Una vez que el Adón Yahshua, el hijo de Elohim, matará con el Ruach, con el aliento, el soplo, con la espada que sale de su boca, con el poder de su boca. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Qué bonito se entiende la Escritura cuando uno busca todos los pasajes que tienen que ver con que sopla, con aliento, con poder, que sale de Yahshua nuestro Salvador. No es otra persona lo que sale de su boca, es el Ruach de su boca.
es el aliento, el poder, el soplo. Y Él hoy en día sopla a nosotros cuando nosotros humildemente en oración rogamos al Padre Celestial y le pedimos que nos envíe su ruaj. Yahshua sopla su ruaj, su espíritu, su soplo, y viene a nosotros y sale de su boca, no como otra persona, sino viene como un soplo, un don, un poder, un regalo, como una espada poderosa. Bueno, eso, mis queridos hermanos, es lo que va a matar a Hasatán el día de la justicia. Qué interesante, mis queridos hermanos. Vamos a ver otro pasaje donde habla de eso, de lo que sale de Yahshua. El libro de Yeshaya, capítulo 11, versículo 4, conocido hoy en las Biblias católicas como Isaías. Vamos a leer el libro de Yeshaya 11:4. Dice, Él, está hablando del Mesías, cuando llegara el Mesías, Él golpeará la tierra con el cetro de su boca y matará al perverso. ¿Quién es el perverso? Satán. Con el aliento de sus labios. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, otra confirmación de cómo va a morir el adversario. Con el aliento de sus labios, con el Ruach HaKodesh, el que sale del soplo de nuestro Mesías Salvador. Yahshua es su nombre original. Qué interesante, mis queridos hermanos. La palabra, la escritura se confirma, no se contradice, y una confirma con otra. Y ahora entendemos que cuando sale el Ruach HaKodesh de la boca de Yahshua, es su aliento, su poder, y es como una espada de dos filos. ¿A quiénes más hiere con la espada que sale de su boca? Ustedes saben que la escritura habla de que hiere a más personas, cosas, instituciones. Vamos a ver con su ruaj, con su poder, a quién más hiere. Leamos Giliana, libro de Revelación, el capítulo 19, versículo 15. Y leamos a quién más hiere, aparte del enemigo. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. ¿A quién más hiere? La espada que sale de su boca, su espíritu, su soplo. ¿A quién más hiere, mis queridos hermanos? A las naciones. ¿A cuáles naciones? ¿A las que se portan bien o a las que se portan mal? Pues obviamente a las que se portan mal. Él, Yahshua, las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo. Ay, qué interesante, mis queridos hermanos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella ¿a quién? A las naciones. Y podemos revisar, mis queridos hermanos, en toda la historia, tantas naciones paganas que se levantaron contra Yahweh, contra el Padre Celestial, que profanaron su nombre, profanaron la escritura y fueron heridas por la espada que sale de la boca de Yahshua, nuestro Salvador. Dice, Él las regirá con cetro de hierro. O sea, llegado su momento, cada nación tuvo que enfrentar la justicia divina a su momento, no nuestro momento. Nosotros sufrimos cuando vivimos en un país y se cometen injusticias, pero no es nuestro momento cuando se va a hacer la justicia. Nosotros tenemos que orar, tenemos que confiar, tenemos que clamar en el nombre de Yahweh. ¿Sí? Tenemos que clamar al Padre Celestial y pedirlo todo por lo que el Mesías Yahshua hizo por nosotros. Es la oración modelo que Yahshua dejó a los discípulos. Pero entonces aquí dice que Él, Yahshua, es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Yahweh, o sea, del Padre Celestial. O sea, Él dice en qué momento, Yahshua dice en qué momento esa nación tiene que sufrir el vino de la ira furiosa de Yahweh. No es cuando tú y yo querramos, mis queridos hermanos. Por más pagana que sea la nación, por más injusticias que se estén cometiendo, llegará el momento en que con la espada que sale de la boca de Yahweh va a herir a esa nación. Mis queridos hermanos, ¿cómo está tu nación donde tú vives? ¿Cómo está el país donde tú vives? ¿Están siguiendo las doctrinas correctas? ¿Está la justicia?
¿O está gobernada por injusticia? ¿No hay libertades? Pues a su tiempo, mis queridos hermanos, la promesa está en la Escritura. De la boca de Yeshua saldrá una espada afilada que herirá a esas naciones. Por eso tenemos que orar por la nación, orar por los dirigentes, porque a su tiempo cada uno recibirá el pago de acuerdo a lo que hizo. No nos corresponde a nosotros. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. No nos metamos a discutir en la política, a discutir en esas cosas vanas. Nosotros tenemos que prepararnos para ir a vivir a las mansiones celestiales. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, mis queridos hermanos. Ya vendrá el vino de la ira furiosa de Yahweh y entonces sí, hará justicia a todas las naciones. Volvamos al versículo que estábamos originalmente de Pérgamo, Giliana, Revelación, capítulo 2, versículo 17. Miren lo que les dice también a los de Pérgamo. Los que tienen oídos, oigan lo que el Ruaj está diciendo a las asambleas mesiánicas, o sea, a todos los que leen la Escritura, los que creen en el Mesías, por eso se llaman asambleas mesiánicas, porque eran los Yahudim que creyeron que el Mesías murió y resucitó. Por eso no es malo decir asambleas mesiánicas, es algo normal en las Escrituras. Mesiánica es el que cree en un Mesías que vino, murió por nosotros y resucitó. Dice, aquel que prevalezca, le daré del maná escondido. También le daré una piedra blanca en la que está escrito un nuevo nombre, que nadie conoce excepto el que la recibe. Aquí, mis queridos hermanos, viene la promesa para todo aquel que viva en tiempos de Pérgamo, o en los tiempos actuales que parecen como si estuviéramos en Pérgamo. Hay una promesa, pero dice, los que tienen oídos, oigan. A ver, mis hermanos, ¿cuántos de la población tienen oídos? Todos tienen oídos. Pero ahora la cosa es, ¿cuántos escuchan la verdad? ¿Cuántos sí les gusta buscar las Escrituras para ir por la verdad? Pocos, mis hermanos, son pocos. Por eso dice, los que tienen oídos, oigan lo que el Ruaj, o sea, lo que el aliento, el poder, el regalo, el don, está diciendo a las asambleas mesiánicas. El Ruaj HaKodesh, el Ruaj que viene del Padre y del Hijo que están en los cielos. Ahora bien, aquí viene algo para ti y para mí. No nomás es escuchar lo que Yahweh, el Padre Celestial, dice. Dice, aquel que prevalezca, aquel que se reponga, que se sostenga, que siga en la verdad, le daré del maná escondido. Qué interesante, mis queridos hermanos. Y también no nomás se le dará el maná escondido, sino que se le dará una piedra blanca en el que está escrito un nuevo nombre. Mis queridos hermanos, esto de la piedrecita blanca es una antigua costumbre de los Yahudim, de los judíos, entre los viajeros, que permitía que las personas que se separaban al unirse nuevamente, o sus hijos, se unirían con sus dos pedazos de piedrita. El padre les daba a cada hijo una piedrita. Si en algún momento se separaban, era para que en el momento que se volvieran a reunir, mostraran que mantenían, prevalecían, tenían todavía su piedrecita. La mostraban como un lazo de afecto. De la misma manera, mis queridos hermanos, cuando estemos en el cielo, recibiremos una piedrecita blanca que te nos dará un nombre nuevo. ¡Qué interesante! ¿Será un nombre nuevo para nosotros o un nuevo nombre para algo más? No sabemos. Nomás dice que la piedrecita tendrá un nombre nuevo. Pero también qué interesante que dice, le daré el maná escondido. Un maná que no cualquiera tiene. La pregunta aquí, ¿quién comió el maná? ¿Y quién les dio de comer el maná? Vayamos a ver la Escritura en el libro de Yohanan, libro de Juan, capítulo 6, versículo 31, para leer quién comió el maná o quién se los dio. Dice, nuestros padres comieron maná en el desierto, como dice en el Tanaj, o sea, en los primeros libros de la Escritura. Él les dio pan del cielo para comer. ¿Quiénes comieron maná, mis queridos hermanos? El pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Padre Celestial. Él les proveyó
pan del cielo para comer, llamado maná. Sigamos leyendo en Yohanan, ahora los siguientes 2 versículos. Capítulo 6, versículos 32 y 33, para seguir leyendo acerca del maná, que les dieron de comer maná. El libro de Juan lo dice. Yahshua les dijo, sí, en verdad yo les digo que no fue Moisés, quien les dio pan del cielo, pero mi Padre les está dando el pan genuino del cielo, porque el pan de Yahweh es el que viene del cielo y da vida al mundo. Mis queridos hermanos, se les dio un maná físico, un alimento del cielo al pueblo de Israel, y cuando otras personas le estaban diciendo a Yahshua que sus padres, o sea, el pueblo original de Israel, recibió el maná en el desierto, que se los había dado Yahweh, el Padre Celestial, Yahshua les confirma y les dice, sí, no fue Moisés, fue mi Padre. O sea, ahí Yahshua está confirmando que tiene un Padre en el cielo. No es un igual, no es un Elohim igual. Uno es un padre y uno es un hijo. Dice, mi Padre les está dando el pan genuino del cielo, porque el pan de Yahweh es el que viene del cielo y da vida al mundo. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿te gustaría a ti recibir el pan del cielo? ¿Te gustaría que todos los días recibir el pan que Yahweh, nuestro Padre Celestial, nos tiene preparado? Yo sí lo quiero recibir. Es por eso que tiene que nacer en nuestro corazón. Padre que estás en los cielos, quiero recibir el pan del cielo. Quiero recibir el maná. Ese maná escondido que solo va a ser dado a los que prevalezcan. ¿Qué es prevalecer? Mantenerse en la verdad, mis queridos hermanos. Por eso tenemos que estudiar la Escritura. Tenemos que ver cómo en la iglesia de Pérgamo, que pareciera que está hablando en nuestra época, están muchas congregaciones contaminadas con las creencias y enseñanzas de los nicolaitas, hombres perversos, hombres destructores del pueblo, que es el significado de nicolaita. Y han introducido muchas doctrinas, adoraciones, ídolos, imágenes, nombres falsos. Y pues nosotros, como buenos adoradores de Yahweh, el Padre Celestial, tenemos que ver cuál es la verdad. Y la Escritura lo tiene, está muy clara la Escritura. No es complicada, la Escritura misma, con humildad y oración, encontramos la verdad. Y cuando nos mantenemos así, dice la palabra, recibiremos del maná escondido que solo Yahweh, el Padre Celestial, nos puede dar. Es por eso, mis queridos hermanos, que en medio de este mundo que vivimos, que pareciera que estamos como en los tiempos de Pérgamo, tenemos que mantenernos firmes, seguir estudiando la Escritura. La razón de estos temas en Bienestar TV es para motivarte a ti y a mí, mis queridos hermanos, a seguir estudiando con humildad la Escritura, a no dejarnos guiar por hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en el Padre Celestial que está en el cielo, su Hijo unigénito que está en el cielo intercediendo por ti y por mí, que Él manda su soplo, su aliento, su poder, su don, su Ruach HaKodesh, para que viva en nosotros, para que nosotros también tengamos ese poder que tuvo Yahshua aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, sigamos estudiando, la verdad está en la Escritura. Yahshua pronto viene, tenemos que estar listos, tenemos que hacer la diferencia, tenemos que preocuparnos por lograr la salvación, más que preocuparnos por lo que está pasando en este mundo. Te invito a orar, vamos a orar, inclinar el rostro. Amante, querido Padre que estás en los cielos, Yahweh es tu nombre, para ti sea la honra y la gloria por siempre, y para tu Hijo unigénito Yahshua también. Te damos gracias, Padre, porque al estudiar la tercera congregación, la congregación de Pérgamo, podemos entender y podemos comparar en el mundo en que vivimos. Podemos ver cómo los nicolaitas, los hombres perversos, destructores, han hecho daño a la verdad, han hecho daño a la Escritura, han cambiado las doctrinas. Pero Padre, nosotros confiamos en ti, confiamos en la Escritura que tú inspiraste y confiamos en el testimonio de Yahshua, tu Hijo, cuando vivió aquí en la tierra. Queremos perseverar, Padre, queremos comer del maná escondido que tú tienes reservado para aquellos
que prevalezcan en la verdad. Queremos recibir esa piedrecita nueva con un nuevo nombre allá en el cielo. Padre, tú conoces nuestra situación. Simplemente pedimos que hagas tu voluntad en nuestras vidas, que nos des tu Ruach HaKodesh para seguir adelante y poder dar testimonio. Padre, que tu bendición sea con los que escuchan este programa y no tenemos nada que ofrecer. Humildemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Shalom, la paz de nuestro Padre Celestial y tu Hijo unigénito vivan contigo por siempre.